Hola de nuevo. En esta ocasión traemos un video informativo acerca de los autos que se adquieren por decreto. Eh, Cuando adquirimos un auto que viene de Estados Unidos o que lo pasan hacia México, regularmente es por decreto o por pedimento que traen su pedimento de importación. Vamos a hablar de qué tan fácil es emplacar un auto de estos en México o en algún otro estado de la República. Para esto invitamos al doctor Oscar Díaz, doctor en Derecho. Él nos va a explicar eh, bien si es viable o no comprar un auto de estos. Doctor Oscar, le damos la bienvenida y lo dejamos para que usted nos explique un poco de este tema. Primeramente, pues buenas tardes. Es un gusto estar aquí contigo en tu canal y pues háblame de tú. Es más, es más familiar, me resulta más familiar. Y pues sí, digo, este es un tema bien interesante, ya ves que luego lo comentábamos, sobre esta posibilidad de poder adquirir y emplacar vehículos de procedencia extranjera. Y esta es una posibilidad que se dio para poderlo hacer a partir del gobierno anterior, ¿no? De la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta antes sí se podía como importar vehículos de procedencia extranjera al país, pero era un trámite, la verdad, costoso por aduana, que podía costar incluso hasta la mitad o más de la mitad del precio del vehículo que se quisiera importar. Esto pues se realizaba con vehículos que las personas o los paisanos que estaban como en Estados Unidos pues querían traer al país, querían ingresar al territorio nacional y para poderlos tener de manera regular en el país tenían que hacer estos trámites aduanales, ¿no? Que se hacían a través de un pedimento de importación. Este era como pues el trámite usual con el cual se tenían que pagar ciertos aranceles y de esta manera pues poder tener importados de manera definitiva en el país automóviles. Pues resultaba funcional, pero la verdad es que también resultaba muy gravoso, muy costoso para las personas que querían hacer ese trámite. No muchos se animaban a hacerlo porque pues al final el vehículo terminaba costando más de lo que tal vez podría costar aquí un vehículo nacional o más o menos a la par. Entonces no era una cuestión muy atractiva para hacer, pero sí circulaban en el país de este tipo de vehículos que se les denominó pues como autos chocolate. Pues anteriormente estos vehículos que venían y que pasaban de este modo, pues también tenían sus restricciones, no se podía como importar cualquier tipo de vehículo y normalmente pues eran vehículos ya de modelo muy pasado, ¿no? Y aparte la importación definitiva era cara, entonces no era un nicho en el que las personas pudieran tener aquí un vehículo con esas características, no era muy común. En la franja fronteriza, pues sí era algo que se realizaba porque ahí los trámites o los permisos son otros, ahí hay una especie de regularización para que estos vehículos pudieran circular solamente en la franja fronteriza en estos estados, pero no podían internarse al país ni estar como de manera definitiva. Entonces así operaba. Pero ¿qué es lo que sucedió? O sea, realmente había ya una cantidad ingente, o sea, una cantidad importante de vehículos de procedencia extranjera circulando, pues no nada más en los estados fronterizos, sino también ya en el interior de la República, en otros estados del centro mayormente. Y entonces, pues sí era una problemática porque pues muchos de esos vehículos no se contaba siquiera con un registro de ellos, no estaban para nada regulados, no se sabía quién los poseía y por ahí también, pues bueno, fueron utilizados para comisiones delictivas, pues un conjunto de vehicular, un grupo vehicular sobre el cual no se tenía ningún control, porque las mismas leyes aduanales no lo permitían, o ya sea que hubiera candados para importar ese tipo de vehículos, porque eran modelos más recientes, o porque la gente no los regularizaba porque era costoso. Entonces, ante esta situación y empezó a subir el número de estos vehículos que estaban aquí en el país, el gobierno anterior pues ubicó ahí esa oportunidad para poder regularizar, ¿no? Entonces dijeron, vamos a regularizar todo este conjunto de vehículos y vamos a poner una serie de requisitos más asequibles, que sea factible esta regularización. Anteriormente, con el trámite que te comentaba del pedimento aduanal, se tenía que por fuerza contratar un agente aduanal. Entonces, quienes se quedaban con parte de ese negocio,
eran los agentes aduanales que estaban citados en la frontera. Tenían una parte importante del pastel, ¿no? Cuando este gobierno observa esta parte y como también ha sido su discurso, el poder hacer llegar los beneficios directamente a las personas, a los ciudadanos, quitando a los intermediarios, entonces dijeron, vamos a hacer un trámite que resulte sencillo, que resulte factible, que no sea tan oneroso y que elimine a los intermediarios, es decir, que no se requiera de los servicios de un agente aduanal para poder hacer esta importación definitiva en el país de estos vehículos. Y entonces sacó un decreto, ¿no? Un decreto en el 2022, a través del cual pues el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente, instruye a diversas dependencias de orden federal y también a de los gobiernos locales relacionadas con el tema para que den las facilidades y entonces se pueda realizar la importación definitiva de estos vehículos con una serie de requisitos mínimos. De esta manera, pues lo que se buscaba era tener un control sobre estos vehículos, tenerlos en el padrón, ingresarlos en el registro público vehicular, que también los estados de la República tuvieran control sobre este padrón. Y bueno, y también, dicho sea de paso, pues generar un ingreso para el Estado que la verdad es mínimo. De hecho, pues en el mismo decreto se planteaba que este ingreso, lo que se recaudara, pues iba a ser utilizado para pavimentación de los municipios, de ciertos municipios del país, ¿no? Entonces, dentro de estos requisitos, pues eran requisitos muy básicos, que se tenía que tener el título, el título, perdón, del vehículo, que era un vehículo que obviamente no tenía que ser como de procedencia ilícita, o sea, que tuviera un reporte de robo en Estados Unidos, obviamente, que hubiera sido internado en el país con fecha anterior a cuando se estaba promulgando el decreto. Es decir, que todos los que iban a entrar eran los vehículos que hubieran entrado al país antes de la fecha del decreto. También, bueno, las identificaciones de las personas que iban a realizar la importación definitiva. Y algo importante es que solamente se permitió que cada persona pudiera hacer la importación de un solo vehículo. Es decir, no puedes como importar más de un vehículo por tu persona y eso quedó ligado con cuando tú realizas como la cita para el trámite, que es una cita virtual, pues metes tu CURP y entonces ya quedas registrado, no puedes como realizar más importaciones de una sola persona. Entonces, pues fueron especies de candados con los cuales pues se buscó también pues acotar, ¿no? Esta parte, controlar. También al principio en el decreto, si mal no recuerdo, eran vehículos que podían importarse de 7 u 8 años atrás del actual. Es decir, si el decreto salió en 2022, tú podías importar vehículos de 2015, 2014 para atrás, ¿no? Actualmente hubo actualizaciones de ese decreto y entonces puedes importar vehículos con 5 años atrás. Entonces, ahorita estamos hablando que se pueden estar importando vehículos hasta 2020, 2019, ¿no? Y también al principio, en la primera versión del decreto, se podían importar vehículos eh, que hubieran sido fabricados en los países que forman parte del Tratado de Libre Comercio, o sea, México, Estados Unidos y Canadá. Y esto pues cerraba también la pinza para vehículos que fueron construidos, ¿no? En México, Estados Unidos y Canadá, básicamente vehículos americanos, ¿no? Jeep, estamos hablando de Jeep, Chrysler, Ford, ¿no? Mayormente, pero quedaron fuera de estos los vehículos europeos o los asiáticos. Eso en la primera versión del decreto. Después, en su actualización, ya se abrió como el abanico a poder realizar importaciones por decreto o regularizaciones por decreto a través de este instrumento, pero a más vehículos. Entonces ya no había prácticamente restricción en cuanto a país de procedencia, ¿no? Y también lo que sí permaneció es que podías importar vehículos que pudieran ser importados, es decir, no podías importar vehículos de cierto tonelaje, ¿no? O sea, que fueran utilizados para industria, porque realmente pues, lo que se procuró es como beneficiar a las familias, ¿no? O sea, vehículos de uso particular, camionetas, carros, ni tampoco podías importar vehículos deportivos o de lujo, ¿no? Que aquí pues también hubo cierto margen, porque pues sí puedes importar vehículos deportivos, pero
de gama, se podría decir media, o sea, Mustangs, Camaros, entonces puedes ver estar regularizando este tipo de vehículos, pero pues no vas a poder importar a lo mejor un McLaren o un Ferrari, ¿no? Eso sí son vehículos que no estarían dentro de la importación, pero ahora sí se amplió mucho la posibilidad de poder importar con un bajo costo, porque el costo es de 2.500, son los derechos que se tienen que pagar, ¿no? Al SAT, vía SAT, a la Secretaría de Hacienda, y nada más. Después de este pago único de 2.500, quedas listo para poder registrar el vehículo en el Registro Público de Vehículos en el REPUBE y posteriormente a emplacar. Ahora, cabe señalar que no todos los estados del país entraron en la participación de este decreto. Al principio fueron los estados de la frontera y algunos del centro, ¿no? Como Michoacán, por ejemplo. Después, en otra modificación al decreto, en otra edición, pues estuvo Puebla y Tlaxcala e Hidalgo. Ahorita Puebla ya no está, me parece, entonces nada más queda del centro queda Tlaxcala e Hidalgo y los estados de la frontera, eso sí. Eh, es un decreto que está vigente y a través del cual muchas personas han podido hacer esta importación definitiva al país, regularización definitiva de sus vehículos y poderlos tener ya emplacados en sus lugares de origen y con esta documentación que ellos tienen y poder también pues, salvaguardar esa parte de su patrimonio y también transmitirlo, o sea, poderlo vender. Ha sido un poquito lioso porque tanto el Estado ha visto como de qué manera regula esa parte de la transmisión de la propiedad de estos vehículos y lo han hecho los estados. Hay estados como el Estado de México que de plano dice yo no voy a emplacar vehículos de procedencia que hayan sido regularizados por decreto, pero hay otros estados que sí. La misma Ciudad de México sí prevé el poder hacer este emplacamiento de vehículos que su origen sea una regularización por decreto, una nacionalización por decreto. Entonces, pues ha ido avanzando, pero hay posibilidades. Y esto pues da un margen a que podamos tener pues vehículos a un menor costo, vehículos eh, que pueden estar en muy buenas condiciones porque son vehículos recientes, realmente recientes, algunos de ellos, y sobre todo, pues, a las familias que ya los traen de Estados Unidos, que venían con ellos, pues que puedan quedarse con esa parte de su patrimonio. Es un tema interesante que ha sido también un reto, pero yo creo que ha sido, pues, para algunos un acierto, ¿no? Para los beneficiados y para otros no. Para los que también, por ejemplo, los agentes aduanales, pues no lo vieron con buenos ojos porque les tiraron mucha parte del negocio con esta parte, ¿no? Pero bueno, ahí están los pros y los contras, grosso modo. ¿Cómo ves, doctor? Muy interesante el tema, doctor. Pero me gustaría saber en qué parte del Estado de México, de la Ciudad de México, se puede hacer este trámite. Ya usted nos comentó que en algunos otros estados se puede, pero quiero saber si en todo el estado, la Ciudad de México, se puede hacer. No se puede, o sea, para empezar, si quieres como tener un vehículo de estos, puedes comprarlo aquí como en el centro en la Ciudad de México, por ejemplo, si es que ya lo trajeron aquí, si ya fue trasladado del norte hacia la Ciudad de México, pues puedes tener un vehículo aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, que tenga placas de Chihuahua, de Tamaulipas, ¿no? De Michoacán incluso, que entró dentro del decreto, o de Hidalgo, que también está dentro del decreto, y tú puedes circularlo, pero el vehículo va a tener ciertas restricciones, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en la megalópolis, que es Ciudad de México, Estado de México y algunos estados del alrededor, pues el programa hoy no circula si constriñe mucho la circulación de este tipo de vehículos, porque en la Ciudad de México todo vehículo foráneo, por fuerza, pues deja de circular todos los días, de lunes a viernes, hasta después de las 11 de la mañana, y también deja de circular todos los sábados, ¿no? De cajón. Entonces, pues sí te acota mucho la movilidad en un vehículo de estos. Sin embargo, al ser vehículos recientes los que puedes también tener que estén regularizados por decreto, puedes tramitar en Ciudad de México una verificación voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que aunque tu carro tenga placas de otro estado, incluso fronterizo, tú puedes tramitar en México, en la Ciudad de México, una verificación voluntaria
y poder tener un engomado cero, doble cero, porque los carros son recientes, y circular todos los días como cualquier otro, o sea, sin ninguna restricción. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que en la Ciudad de México sí puedes realizar como en un emplacamiento de estos vehículos. ¿Qué quiere decir? Si yo compré un carro que tenía placas de Tamaulipas y que fue nacionalizado por decreto, puedo reemplacarlo en Ciudad de México. Tengo que dar de baja las placas de Tamaulipas y tengo que hacer el alta de placas en Ciudad de México. Y sí se puede. Solamente hay una oficina en Ciudad de México que realiza este trámite, ¿no? Que es la que se encuentra en Álvaro Obregón. Y entonces, esta oficina de la CEMOVI en Ciudad de México es la que realiza este trámite. Es un trámite no es engorroso, pero lleva su tiempo porque tienes que hacer primero una validación documental y después ya ir. O sea, sí lleva su tiempo, pero lo puedes realizar. Y una vez que tú emplacas en Ciudad de México, pues puedes hacer la, eh, pues la verificación con toda normalidad, y puedes tener aquí en el centro del país un carro reciente con un menor costo y que puede circular todos los días como cualquier otro. Entonces, realmente presenta varias ventajas. Tú puedes tener aquí un carro que a lo mejor, no sé, si supongamos que un modelo, ¿qué te gusta? Un Jetta, ¿no? Un Jetta modelo 2016, que a lo mejor puedes tenerlo con este origen con un costo menos de 30 o de 40,000 pesos, menos del valor de un carro que tenga factura nacional y que de cualquier manera es un carro que puede estar en muy buenas condiciones. Realmente para mí es un mito esto ya de pensar que un carro, porque sea de procedencia extranjera, es un carro que va a ser menos funcional o que ya viene muy dañado. Pues no, o sea, hay algunos que sí, obviamente, depende del trato, pero igual puedes tener carros nacionales que estén igual de dañados. La cosa es que lo sepas elegir, y que esté funcional, pero realmente es un mito. El carro es el mismo. Ese mismo carro se ensambló en la planta de Volkswagen en Puebla, nada más que pues se fue a transitar a Estados Unidos, que sí se hubiera quedado aquí mismo en el país, pero tiene el mismo origen, se produjo en la misma planta. Tal vez el recorrido es distinto porque anduvo recorriendo en Estados Unidos y después regresó al país, pero puede estar en muy buenas condiciones y lo tienes a un costo menor. Lo que cambia es la documentación con la que se demuestra la propiedad, que obviamente que un carro de procedencia americana, pues vas a tener un título americano, pero que también vas a tener ya la documentación de la importación que se realizó a través del decreto, en este caso del que estamos hablando, y nada más. O sea, realmente vas a poderlo transmitir, vas a poderlo vender, vas a poder emplacar, reemplacar, todos los trámites. O sea, para mí creo que es una buena oportunidad, un costo-beneficio de traer un carro en buenas condiciones, un carro reciente a un menor costo. Yo le veo esa opción. Entonces, no varía mucho de los carros que vienen ya con pedimento. O sea que no hay una gran diferencia de comprar un carro con pedimento que comprar un carro por decreto. Ah, bueno, hay una diferencia porque los carros que traen un pedimento de importación, que se realizó a través de ese trámite, ¿no? Que sí hubo un agente aduanal, entonces el aparejado al título, ¿no? del automóvil, al título americano, pues se tiene un pedimento de importación, se tiene una factura aduanal, que es la que emitió el agente aduanal, y son nada más otros tipos de documentos. Ahora, con el pedimento de importación, la verdad es que no hay menos problema porque todos los estados del país reconocen para los trámites el pedimento de importación, es decir, es mejor aceptado. Por ejemplo, en el Estado de México, que te decía que ahorita no están emplacando carros por decreto, pero sí por pedimento, ¿no? O sea, con el pedimento no te ponen ninguna traba. En el Estado de México, tú llegas con tu pedimento de importación, se valida y ya. Ahora, la cuestión es que hay mucha tranza en eso. O sea, no todos los pedimentos de importación que traen los carros hay que ponerse muy vivos porque muchos son apócrifos. Entonces, se puede como hacer ahí un documento apócrifo del pedimento de importación, incluso con los pagos de banco y todo. Y si no lo cotejas con la base de datos del SAT, pues te pueden meter un gol, puedes tener un pedimento apócrifo y puedes tener un carro emplacado, pero pues que al final
todo es fake, ¿no? Y cuando quieras hacer un cambio de propietario, quieras vender, pues te vas a dar cuenta que no puedes, ¿no? Entonces habrá que tener mucho cuidado. Lo mismo con lo del decreto, ¿no? Aunque lo del decreto ya está también muy controlado, o sea, necesitas como, vienen con QRs, puedes hacer la consulta de si el carro ya fue como, fue hecho el trámite a través del decreto, es más difícil. Por ejemplo, el trámite del registro en Repube, pues que tiene su holograma y todo, pues ya tienen más elementos de confiabilidad, ¿no? No quiere decir que también no se lleven a cabo cuestiones turbias, porque sí se ha hecho, por ejemplo, aún con el decreto, los carros debieron de haber entrado hasta antes de que se promulgara el decreto, es decir, antes de 2022 se supone, pero pues, o de la fecha en la que la actualización del decreto ampare. La cuestión es que, pues en aduana se dieron cuenta que se estaban metiendo carros al país para meterlos en el decreto con fecha posterior. ¿Qué quiere decir? Que todavía en 2023 o 2024 eran carros que estaban circulando en Estados Unidos y había un registro, ¿no? Hay una base de datos que se llama el Carfax en Estados Unidos, donde se puede ver si fue robado, si no, o sea, si el carro anduvo en actividad en Estados Unidos. Y se supone que hay algunos estados aquí del país que al momento de emplacar revisan ese registro para ver que realmente, aunque traiga el decreto, aunque ya esté en el repube, que realmente sea un vehículo que fue registrado bajo los lineamientos correctamente del decreto. Porque pues tú sabes, si todo se presta. Y también es que en la frontera están regularizando carros por decreto a mansalva. La cuestión es que hay que ponerse bien truchas de que sea con la fecha correcta, de que cumplas todos esos requisitos y que no vayas a adquirir un problema que después no vayas a poder emplacar. Pero si revisas todos los requisitos y eres minucioso en eso, que también no es la gran cosa, pues se puede adquirir un vehículo con cierto grado de confianza y que no tengas problema para estarlo circulando, ya sea para que tú lo uses, son un uso propio, y después si quieres lo puedes vender y no hay problema. O sea, es un carro que después se puede transmitir la propiedad por una compraventa sin ningún problema. Bueno, pues gracias doctor por esta información, le agradecemos mucho por esta participación y pues ahí le dejamos a todos los que ven este canal la información. Espero que les sirva, no es tan difícil hacer el trámite, ya nos dijeron dónde más o menos se puede hacer, si están en la Ciudad de México, y también nos dijeron que en el estado de Hidalgo, ¿no? Entonces hay que ver en los demás estados si se puede, pero espero que les sirva esta información. Que tengan un buen día y nos vemos la próxima.